Hey, hola a todos, ¿cómo van? Mi nombre es Daniel Cano y les doy la bienvenida a este lugar, que es ese lugarcito virtual en donde nos sentamos un ratico a pensar, a meditar, a filosofar, a reflexionar sobre algunos aspectos de la vida, pues buscando, no sé, por un lado entenderlos, de pronto más bien reinterpretarlos de forma de tener una perspectiva que nos permita disfrutar y aprovechar más nuestra vida. Bueno, antes de empezar les quiero pedir disculpas porque hace 15 días se me pasó, bueno, no, la verdad hubo unos conflictos externos que no me permitieron cumplir mi compromiso de publicar cada 15 días, pero bueno, aquí estamos y seguimos trabajando. Bueno, venimos hablando desde hace un ratico de un tema que hemos denominado las consecuencias de nuestro pasado. En este gran capítulo, en este conjunto de diferentes temas, hemos venido hablando de las diferentes características de nuestro cuerpo, de nuestro comportamiento, que tienen orígenes en nuestra historia evolutiva y pues que hoy en día presentan conflictos o presentan retos porque digamos, porque nuestro mundo presente es muy diferente al mundo de nuestros antepasados. Entonces estamos hablando de un montón de características, de sensaciones y de dinámicas internas que nosotros sentimos como humanos que pues tenían mucha lógica y que tenían una importancia vital o muy importante en el pasado, en ese escenario en donde vivíamos, pero que el día de hoy de pronto ha cambiado un poco su importancia, de pronto choca con algunos aspectos de la modernidad y pues en fin, cada uno de los temas tiene toda una gama de situaciones y de particularidades por analizar. Y en ese eh, tema, en ese mismo paseo, pues hoy seguimos con otro tema y hoy vamos a hablar del instinto de supervivencia y el individualismo, o sea, el ego, ¿cierto? Resulta que pues, o sea, el origen del instinto de supervivencia viene efectivamente de la historia evolutiva del hombre, ¿cierto? O sea, desde hace mucho, mucho rato. Incluso lo más seguro es, bueno, no, lo más seguro no, o sea, incluso viene desde antes de que apareciera el hombre como tal en la historia evolutiva. O sea, casi todos los animales comparten ese instinto de supervivencia. Entonces, resulta que, o sea, la selección natural premiaba o premia a las personas que logran sobrevivir, a las personas que logran sobrevivir el suficiente tiempo como para reproducirse y para criar a sus hijos, ¿cierto? Entonces, la selección natural eh, premia a las personas que, o sea, ha premiado a las personas, por ejemplo, que saben evitar problemas, premia a las personas que son capaces de identificar las amenazas y alejarse. También premia a las personas que son capaces de defenderse de los ataques que puedan sufrir. O sea, exacto, o sea, las personas que logran sobrevivir lo suficiente para reproducirse. Entonces, este tipo de comportamientos, pues como se ven premiados por las circunstancias y como se van pasando generación tras generación, pues lentamente se va transmitiendo eh, a la siguiente generación y va entrando en la cultura y se va metiendo en los genes y pues se crea esto que llamamos el instinto de supervivencia, ¿cierto? Pero, pues digamos, ¿qué es realmente el instinto de supervivencia? Pues el instinto de supervivencia es como ese impulso que nos incita a cuidarnos, a cuidar nuestra vida, nuestra integridad. Es el instinto de conservación, es el que nos hace buscar nuestro bienestar, es el que intenta hacernos sobrevivir, ¿cierto? O sea, como tal, es un concepto supremamente amplio, ¿cierto? O sea, incluye un montón, digamos, ahí entran a jugar y dentro de él se incluye un montón de necesidades, de impulsos, de comportamientos. Por ejemplo, es el que nos incita, digamos,
parte del instinto de supervivencia, es como las mecánicas que intentan hacer que nosotros nos alimentemos bien, también las dinámicas que intentan hacer que nosotros encajemos y funcionemos bien dentro de la sociedad, también las dinámicas que intentan hacer que nosotros no malgastemos nuestra energía, ¿cierto? No malgastemos las calorías, que de hecho esos tres temas ya los hemos tratado en el pasado y si quieren, ahí dejo los links en la descripción. Entonces, sí, o sea, es algo muy amplio, ¿cierto? Y pues en general el instinto de supervivencia funciona a través de las emociones y las sensaciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay sensaciones como el dolor, digamos, o sea, no sé, por ejemplo, sensaciones como el dolor, la pereza, el miedo, pues son cosas que nosotros sentimos y pues que, o sea, que la mente nos hace sentir para que nosotros evitemos alguna situación o algún objeto o alguna circunstancia, ¿cierto? Pero por otro lado también hay sensaciones y emociones como la felicidad, el amor, el disfrute, que son las cosas que la mente nos hace sentir cuando hay alguna circunstancia o alguna cosa o alguna actividad que la mente considera beneficiosa y que quiere motivarnos a seguirla haciendo. Entonces, funciona con sensaciones positivas y con sensaciones negativas, para alejarnos de ciertos comportamientos y para acercarnos a ciertos comportamientos. Y también entre sus dinámicas están dos de las herramientas y de los componentes que ella usa, que son de los principales y también de los más delicados, que son el miedo, por un lado, y por el otro, el concepto del yo, ¿cierto? O sea, el ego, que es una construcción mental de quién soy yo, ¿cierto? De lo que de quién soy yo como un individuo. Entonces, este como tal es digamos, son las dinámicas del instinto de supervivencia, ¿cierto? Ahora, el ego, o sea, el instinto de supervivencia y el ego, pues funciona bien en general y realmente puede ayudarnos a vivir una vida larga y feliz, pero también puede torcerse y puede perjudicarnos, ¿cierto? Puede, puede poner como, o sea, hay ciertas situaciones en donde tanto el ego como el instinto de supervivencia y algunas de sus dinámicas pues se voltean en nuestra contra y pues de esto es de lo que vamos a hablar a continuación, que pues son como lo que yo he denominado las trampas del ego, ¿cierto? Entonces, de la primera que vamos a hablar es sobre el miedo. Resulta que el miedo es una de las herramientas más populares y más comunes del instinto de supervivencia, ¿cierto? Es una sensación negativa, es una sensación incómoda que nos incita a rechazar o a huir de una potencial amenaza a nuestra vida o incluso de una amenaza a nuestro estilo de vida. Pues el miedo fue fundamental en el mundo en el que vivían nuestros antepasados para evitar todos los peligros y las amenazas que debían ellos sortear. E incluso el día de hoy, o sea, en el presente, también sigue siendo fundamental para, para, para sobrevivir a las amenazas que aún debemos enfrentar. Sin embargo, el mundo de nuestros antepasados y el mundo presente son muy diferentes, ¿cierto? Y algunas de esas cosas o características que antes representaban una amenaza para nuestra vida, el día de hoy ya no representan una amenaza. Sin embargo, nuestro cerebro no ha sido capaz de adaptarse al 100% a esos cambios y lo sigue interpretando de la misma forma. Entonces esto lleva a que se desarrollen temores que no son coherentes con, digamos, la realidad presente, ¿cierto? Entonces esto lleva a que se creen límites para nuestra vida que son innecesarios, ¿cierto? Eh, eh, ¿cuáles miedos de pronto, cuáles son ejemplos de estos miedos innecesarios y que ahora no corresponden? De pronto, por ejemplo, el miedo a la oscuridad, el miedo a estar solo, el miedo a la crítica, el miedo a hablar en público, hay un montón, ¿cierto? Entonces,
Entonces sí, o sea, realmente pues o sea, el miedo como tal es un tema muy profundo y pues no todos los miedos vienen, digamos, surgen de nuestra historia evolutiva, pero, o sea, pero de hecho es tan profundo y hay tanto, hay tanto para hablar y explorar ahí que es un tema que quedará para más adelante profundizar y explorar con más detenimiento, solamente hablar sobre el miedo. Pero, pues el asunto y lo importante en este momento, lo que quería mencionar es que debemos ser cuidadosos y pues debemos, cuando sintamos el miedo, cuando esa sensación surja, lo importante es, ojalá, cuestionarnos y preguntarnos si aplica a las circunstancias que estamos atravesando o no, ¿cierto? Si realmente corresponde a lo que debemos enfrentar o no. O sea, tenemos que aprender a diferenciar entre los peligros reales y los peligros imaginarios para evitar que el miedo deforme nuestra vida innecesariamente, para evitar que el miedo realmente venga y lo que haga es perjudicarnos. El siguiente punto que vamos a hablar, digamos, la siguiente trampa que pone el instinto de supervivencia y el ego, es una dinámica que se llama el modo lucha o huida. El modo lucha o huida es un mecanismo automático del instinto de supervivencia que se dispara cuando nos atacan o cuando nos amenazan o cuando nos sentimos en peligro. Entonces, este mecanismo cuando se dispara, entonces activa no solamente un sistema mental, sino que activa, o sea, tiene consecuencias en casi todos los órganos del cuerpo, ¿cierto? Entonces resulta que en la mente se activa el modo de lucha o huida y entonces las glándulas suprarrenales generan adrenalina y entonces el pulso aumenta y la capacidad de respiración mejora y las pupilas se dilatan y el cerebro se oxigena más para estar más atento. O sea, en general lo que hace es poner a todo el cuerpo en un estado de alerta, en un estado de atención, en un estado donde se está listo para tomar cualquier decisión o para tomar cualquier acción. O sea, pone al estado pone al cuerpo en un estado listo para luchar, o sea, para dar la pelea o para salir corriendo, ¿cierto? Entonces, es un mecanismo supremamente útil para cuando te está persiguiendo un tigre, que era lo que le tocaban a sus antepasados, o cuando te está persiguiendo un ladrón, que de pronto es algo con lo que nos podemos cruzar nosotros ahora, ¿cierto? ¿Por qué? Porque toda la energía está metida en esa reacción física del momento, en salir corriendo o en pelear. Eh, entonces es muy importante, incluso se siente bien, que se siente bastante bien, que de hecho de ahí es de donde viene toda la popularidad de los deportes extremos. Entonces es bastante bueno muchas veces, en muchas situaciones, pero no todo es bueno, ¿cierto? Resulta que tiene como dos problemas principales este modo de lucha o huida. El primero es que puede dispararse en momentos, digamos, inoportunos o indeseados, ¿cierto? Que es como el caso de los ataques de ansiedad o de pronto el caso del pánico escénico, que pues es como una sensación que surge y nos desconcentra y nos desconecta y nos bloquea y no nos deja hacer lo que sea que debamos estar haciendo, por ejemplo, en público en ese momento, ¿cierto? Entonces ese es uno de los problemas, los disparos indeseados. El otro problema que puede tener son los disparos, o sea, es estar en este estado por periodos demasiado prolongados, que es el caso del estrés, ¿cierto? ¿Por qué? Porque resulta que el modo lucha o huida lo que hace, sí, efectivamente es coge los órganos del cuerpo que son fundamentales para reaccionar ante una amenaza inminente, ¿cierto? Que son los músculos, los pulmones, el cerebro, la circulación, los pone a funcionar al doble ¿cierto? Les manda el doble de energía, les manda mucha más energía, pero también
coge a los otros sistemas del cuerpo y los otros organismos y les quita energía para que no malgasten energía, ¿cierto? Entonces sistemas como el sistema digestivo o el sistema de defensas del cuerpo o incluso los órganos sexuales, porque pues sí, o sea, realmente cuando a uno lo está persiguiendo un tigre, lo último que importa es digerir los alimentos o lo último que importa es eh, luchar contra alguna infección que uno tiene en alguna herida, ¿cierto? Entonces, pero resulta que, que el hecho de que estos organismos, de que estos sistemas no sean importantes en ese instante, en el instante de salir corriendo o de pelear, pues no significa que esos organismos no sean vitales ni que no sean para nada importantes, no. Esos organismos cumplen su función, solo que no se necesitan en ese instante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nos mantenemos en ese estado de atención, en ese estado de estrés, en ese modo lucha o huida por demasiado tiempo o con demasiada frecuencia, pues entonces empieza a aparecer todo tipo de problemas de salud porque pues todos estos organismos y todos estos otros sistemas que sí son vitales, pues están operando casi que constantemente en un modo digamos, o sea, están casi que apagados, o sea, están recibiendo pocos nutrientes, están recibiendo poca oxigenación. O sea, pongámoslo así, están trabajando en modo bajo consumo de energía. Entonces, de ahí es de donde vienen todo este problema de salud que aparece. Entonces, pues, por eso es importante que aprendamos a manejar, por un lado, que aprendamos a manejar el estrés, que de eso también hay mucha tela para cortar y hay mucho que decir y pues se sale del alcance de este video y de este artículo. Y por el otro lado, que aprendamos a prevenir los disparos indeseados, que pues también hay algunas estrategias que si les queda la duda pueden buscar o de pronto más adelante podemos explorar. ¿Listo? Ahora, el siguiente tema, la siguiente trampa del ego y del instinto de supervivencia es el egocentrismo versus la comunidad. Resulta que el ego, o sea, el ego funciona bien, o sea, el ego es positivo. El ego nos ayuda a diferenciar el el yo nos ayuda a diferenciar lo que somos nosotros de los demás, ¿cierto? Nos ayuda a identificar nuestras necesidades, saber cuáles son nuestras prioridades, saber cuándo nos sentimos bien, cuándo no. Y pues normalmente, digamos, el ego y el vivir en comunidad no son incompatibles, pero sí pueden llegar a presentar conflictos, o sea, sí pueden llegar a generar ahí como una incompatibilidad, ¿cierto? De pronto, cuando ponemos nuestro bienestar por encima del de los demás, cuando de pronto pensamos que o sea, cuando de pronto persiguiendo lo que nosotros queremos perseguir y respetamos los derechos de los demás, cuando pensamos que los derechos nuestros son como más importantes que los de ellos, cuando al recorrer nuestro camino y respetamos el camino de los demás, como cuando se nos olvida que no solamente somos individuos, sino que también somos parte de una gran unidad que se llama sociedad. Entonces, en estos casos, pues el ego se convierte en egocentrismo o narcisismo y pues empieza a generar conflicto y empieza a generar un choque con la sociedad, te desconecta de la sociedad. Es un problema que a veces es difícil de ver porque, porque es muy fácil caer como en la ilusión de que nuestro bienestar propio es independiente del bienestar de los demás, ¿cierto? Entonces, pues o sea, es fácil pensar eso, pero realmente si uno entiende, o sea, esto es una idea perjudicial, es una idea que a la larga es autodestructiva y que pues de hecho es torpe porque la persona, como si uno entiende realmente, si uno tiene la suficiente perspectiva como para entender
como las diferentes dinámicas que suceden en la sociedad y entiende cómo funciona el karma, cómo funcionan las vueltas de la vida y cómo funciona en general la sociedad, pues entiende pues que realmente no hay forma de no hay forma como de perjudicar a alguien y salir bien librado, o por lo menos no a largo plazo, ¿cierto? Entonces es muy importante que no solo busquemos el bien propio, sino que el bien, que también entendamos que debemos buscar el bien de la comunidad, el bien de la sociedad. O sea, no podemos desconectar nuestro bienestar y ponerlo por encima del de los demás. Hay que buscar ambos bienestares. Y pues, de hecho, recordar que la mejor forma de vos conseguir todo lo que vos querés es ayudando a los demás a conseguir todo lo que ellos quieren. Bueno, ese es el tema del narcisismo y del egocentrismo. Hay otro problema que puede desarrollarse de del ego y del instinto de supervivencia, y es la aversión al dolor. El dolor, ya sea que estemos hablando del dolor físico o el dolor mental, es una herramienta básica del instinto de supervivencia, ¿cierto? Es una sensación que, una sensación, digamos, negativa o incómoda o maluca que nos hace sentir nuestra mente cuando quiere que evitemos algo, ¿cierto? Cuando quiere que evitemos alguna situación, algún objeto, alguna circunstancia, alguna dinámica. Entonces la mente nos hace sentir dolor para eso, para evitar, para que evitemos algo. Entonces, por ejemplo, cuando tocamos algo muy caliente y nos quemamos, entonces nos duele para que quitemos la mano inmediatamente. Cuando de pronto nos cortamos, nos duele para que no volvamos a herirnos otra vez. Para cuando sentimos hambre extrema, pues nos duele como para que busquemos con urgencia alimentarnos. También, por ejemplo, incluso cuando nos sentimos criticados o excluidos, pues también nos duele. Estas interacciones sociales también nos generan dolor, pues con el objetivo de que busquemos que la sociedad nos acepte y nos incluya, ¿cierto? Que también lo hablamos en el capítulo anterior, o no sé si fue el anterior o uno más atrás, pero en fin, o sea, porque la mente considera que es importante pertenecer y ser un miembro activo de la sociedad. Entonces, sí, el dolor realmente es muy importante y es vital. De hecho, por ejemplo, eh, la lepra, la principal, como el principal síntoma de la lepra era que se perdía la sensibilidad y la sensación de dolor. Entonces, los pacientes enfermos de lepra lo que hacían era que empezaban a tropezarse y a lastimarse una y otra vez hasta que literalmente empezaban a perder partes de su cuerpo. Entonces, sí, o sea, resulta que el dolor es importante para que nosotros no nos destruyamos, no nos destrocemos, para que evitemos los actos y comportamientos destructivos. Y efectivamente, sin dolor, nosotros nos destrozaríamos. Nos destrozaríamos física, mental e incluso socialmente, ¿cierto? Ahora, o sea, para nuestra mente, entonces, el estado deseable es la ausencia de dolor, ¿cierto? O sea, nuestra mente nos dice, hey, si no te, o sea, lo que vos debes buscar es que no te duela nada. Para la mente, eso es como cuando nosotros no sentimos dolor, es cuando estamos bien, cuando estamos a salvo, cuando parece que vamos a vivir más tiempo, ¿cierto? O sea, el instinto de supervivencia. Pero el problema es que si nosotros decidimos hacerle caso ciego a esta sensación de, digamos, a este impulso de evitar el dolor y tratamos a toda costa de evitar todo tipo de dolor, pues podemos desarrollar la aversión al dolor. O también como lo llaman algofobia, que es como el miedo al dolor. Entonces, el problema con esto es que la vida realmente está llena de dolor, o sea, el dolor es inevitable, o sea, digámoslo así,
hay algunos dolores que que se pueden evitar y que incluso es saludable evitarlos y deberíamos evitarlos. Hay otros que son inevitables y hay otros que incluso pueden llegar a ser deseables, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, está muy bien que nosotros le tengamos miedo y tratemos de evitar dolores como no que nos queme, no, o sea, que tratemos de evitar quemarnos, que tratemos de evitar ahogarnos, que tratemos de evitar herirnos, porque son ese tipo de dolores que implican que realmente tu integridad y tu vida están corriendo peligro. Pero ya hay otro tipo de dolores que de pronto simple y llanamente no podemos evitar, como por ejemplo el dolor que genera la muerte de un ser querido o el dolor que genera algún accidente. Entonces, en este tipo de situaciones, huir del dolor no es una buena estrategia, sino que más bien lo que debemos aprender a hacer es aprender a sobrellevarlo, a soportarlo, a sentirlo y como a trabajarlo, ¿cierto? Ahora, si incluso, por ejemplo, de lo que estamos hablando es de emprendimiento, de estudio, de proyectos, de aventuras, realmente el dolor es casi que inevitable, ¿cierto? O sea, el dolor no solo es inevitable, o sea, es como el dolor se convierte en algo que debemos estar dispuestos a sentir o incluso en muchas ocasiones debemos buscar, ¿cierto? Entonces, entonces, sí, por ejemplo, por ejemplo, cuando queremos digamos, cuando queremos entrar en una relación de pareja, pues digamos, tenemos que arriesgarnos a sentir el dolor de un desamor. Cuando queremos emprender, tenemos que arriesgarnos a sufrir una derrota, que eso duele, ¿cierto? Y también la crítica a los demás, que eso también duele. Y, por ejemplo, en el caso de que queremos ejercitarnos y mejorar nuestro estado físico, pues tenemos que hacer ejercicio y exigirle a nuestro cuerpo hasta llegar al punto de incomodidad y de dolor, porque ahí es donde realmente se mejora el estado físico. Entonces, por eso no es bueno simplemente evitar el dolor, ¿cierto? O sea, como decir, no, dolor, simplemente no, no, ¿cierto? O sea, no es saludable eso. Porque sí, o sea, porque digamos casi que todas las actividades que implican, que traen crecimiento, que traen avance a nuestras vidas, pues son actividades retadoras que implican que vamos a tener que en momentos enfrentarnos al dolor, a la incomodidad o por lo menos arriesgarnos a sentirlo, ¿cierto? Entonces, eso, lo importante es no crear aversión al dolor, ¿cierto? O sea, está bien que evitemos los dolores innecesarios y los dolores que implican una amenaza a nuestra integridad, pero no creemos aversión, o sea, no digamos no, cero tipo de dolor, no, porque pues ya sabemos, hay algunos dolores que son inevitables y hay algunos dolores que debemos estar dispuestos a sentir e incluso hay algunos dolores que debemos buscar si queremos llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos, ¿cierto? El cuarto punto que quería tocar, que para mí es la cuarta trampa del ego y del instinto de supervivencia, es la zona de confort. Resulta que el instinto de supervivencia que trata todo el tiempo de cuidarnos, ¿cierto? Entonces, una de sus estrategias es hacer que se sienta muy bien cuando no hay peligros en nuestra vida, cuando no sentimos amenazas, o sea, cuando las cosas están como muy a nuestro favor, entonces nuestra mente hace que eso se sienta bien y también hace que nos dé miedo perder este estado de comodidad, ¿cierto? A esta dinámica, a esta sensación es a la que llamamos la zona de confort. Entonces la zona de confort, pues es este estado, la zona de confort es rica, es algo cómodo, es algo súper agradable, ¿cierto? Y pues incluso es seguro, por lo menos en corto plazo, pero también el problema de la zona de confort es que la zona de confort es estática, es quieta, entonces esto lleva a que sea peligrosa a largo plazo, ¿cierto? ¿Por qué?
Porque es peligrosa, porque si como es estática no hay crecimiento, ¿cierto? Porque, por ejemplo, para crecer, para avanzar es importante, digamos, para avanzar es fundamental o es necesario cambiar y pues el cambio implica riesgo. Y pues a eso no le gusta a la zona de confort, ¿cierto? Por ejemplo, si queremos desaprender algo, entonces tenemos que adentrarnos a áreas desconocidas, lo cual tampoco está dentro de la zona de confort. También si queremos realmente sobresalir o lograr algo, pues es importante, digamos, hacer algo diferente a lo que los demás están haciendo, lo que significa exponerse a la crítica a los demás, lo cual también está por fuera de la zona de confort. Entonces, sí, o sea, casi que todos los caminos que llevan, o sea, que son positivos, que llevan a una vida buena, próspera, de crecimiento, pues te llevan a vos por caminos o por áreas o por situaciones inciertas y complicadas, lo cual significa que, o sea, lo cual todo eso está fuera de la zona de confort. Entonces esto hace que la zona de confort se convierta en una trampa agradable que mientras vos estés ahí, el único resultado, o sea, lo único que vas a estar produciendo, el único resultado que vas a tener es que vas a estar quemando tiempo de vida invaluable y tiempo de vida que no se puede recuperar, ¿cierto? Entonces el problema es que si vos estás en la zona de confort por 2, 5, 10 o 20 años, pues va a haber un momento en donde vas a detenerte, vas a mirar atrás y te vas a preguntar, uy, qué fue madre, qué he hecho con mi vida, qué he logrado, qué he construido. Y pues si llevas tanto tiempo en la zona de confort, realmente no vas a encontrar ninguna respuesta que te dé tranquilidad, que te satisfaga y pues lo que vas a sentir es arrepentimiento. De hecho, un arrepentimiento que va a doler mucho más que cualquiera de digamos, de las situaciones incómodas que evitaste al estar en tu zona de confort. Entonces, pues sí, o sea, el asunto es que debemos ser muy vigilantes, debemos vigilar nuestro comportamiento y nuestras acciones y digamos, no caer por periodos demasiado largos en la zona de confort. No quiere decir que no podamos nunca estar cómodos. De hecho, la zona de confort es un buen lugar para descansar y para reposar y para recargar energías después de pronto de un periodo de la vida complicado o difícil. Sin embargo, es importante que con cierta frecuencia nos obliguemos o nos forcemos a salir de la zona de confort, pues para poder seguir creciendo en la vida y crear realmente una vida que nos haga sentir orgullosos. La, la, y la última, el último punto, la última de las trampas del ego que quería tocar es lo que yo denomino la falsa identidad, ¿cierto? Resulta que cuando el ego se convierte en narcisismo, entonces la mente crea la idea de que vos sos perfecto, ¿cierto? De que vos ya sos la máxima versión de lo que podés llegar a ser, ¿cierto? Esto es como un escudo mental que se genera alrededor de tu ego y de tu identidad para que te sientas a salvo, para que no te sientas vulnerable, ¿cierto? El problema con esto es que es imposible aprender eso que vos crees que ya sabes. Entonces, si vos crees que ya sos la mejor, digamos, ya sabes todo lo que puedes saber, ya sos la mejor versión de quien vas a ser, pues no hay nada nuevo que puedas aprender, entonces te vas a estancar, ¿cierto? Además, también cuando vos, digamos, decís y profesás que vos sos la última Coca-Cola del desierto, que vos sos lo mejor, que vos no te equivocas, pues digamos también, por ejemplo, uno de los fenómenos que empiezan a suceder en estas situaciones es que se genera como una aversión, como un miedo a las pruebas, a los exámenes, a los momentos en donde hay que demostrar. ¿Por qué? Porque si en esos momentos, si en una prueba yo fallo, voy a dejar ver que realmente no soy
tan maravilloso como digo que soy. Y además también, pues, si yo realmente creo que yo ya soy la mejor versión de quien soy, entonces si yo fallo una prueba significa que yo simple y llanamente no soy suficiente para esa actividad o para esa posición. Entonces esto es una situación realmente muy perjudicial y de hecho en las personas narcisistas lo que tiende a pasar también es que cuando se enfrenta, o sea, no solo se genera como digamos, este rechazo hacia las pruebas, sino que también se tiende a, a que cuando hay una situación en donde se debe demostrar nuestra capacidad, nuestro valor, nuestra calidad, entonces la persona narcisista suele ser más propensa a hacer trampa, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque sí, o sea, está tratando de no, digamos, de no destruir su valor, de defender quien dice que es y quien profesa ser. Entonces, pues el problema ahí es que se acaba la capacidad de riesgo, se acaba la voluntad de tener aventuras, de experimentar, de competir, y con eso se va la capacidad de producir, de ganar. Entonces, es negativo y además, pues no, simple, o sea, que vos sos perfecto, simple y llanamente no es cierto, ¿cierto? O sea, lo más seguro es que hay muchas personas mejor que vos en tu área e incluso si vos sos el mejor en tu área, pues lo más seguro es que hay otro montón de áreas en donde sí hay otro montón de personas que te superan. Entonces, pues simple y llanamente que vos sos perfecto es una ilusión perjudicial porque pues vas a estar, si vos te la crees, vas a estar todo el tiempo chocándote con la vida y pues o sea, no vas a tener una lectura adecuada de tu realidad. Entonces, listo. Entonces, sí, o sea, por eso es que es importante procurar conocernos. O sea, es importante que procures conocerte. Trata de ver bien cuáles son tus fortalezas, pero mira también cuáles son tus debilidades. Aceptas que sos una persona que está en proceso de crecimiento, en proceso de mejora, que todavía tiene muchos retos por superar, que todavía tiene mucho por aprender, mucho por crecer. Y, y pues sí, o sea, hacer las paces con esa idea de que vos estás en proceso y así pues como que solo así vas a lograr entrar como vas a lograr desarrollar como una perspectiva tal y digamos que te permita realmente tener un crecimiento continuo y cada vez ser mejor y cada vez progresar más y realmente llegar a ser, ahora sí, al final de la vida, la mejor versión de quien podrías haber llegado a ser. Entonces, sí, o sea, esas son las trampas y pues así como para concluir y para ponerle un moñito, pues o sea, lo importante para mí es eso, que vos entendás las dinámicas, es importante que entendas las dinámicas que tiene el instinto de supervivencia y que tiene el ego y entender realmente bajo qué circunstancias, digamos hasta qué punto son positivas y productivas para nosotros, también entender bajo qué escenarios se pueden torcer y pueden volverse perjudicial, ¿cierto? O sea, no trata de no dejar que el ego estanque tu crecimiento, ¿cierto? Trata de aceptar, o sea, de reconocer tus fortalezas, pero también de aceptar tus debilidades. No caigas en el narcisismo, porque eso te jode tus relaciones sociales. Tener mucho cuidado con pasar mucho tiempo en tu zona de confort. Acepta que el miedo y que el dolor son dos cosas que van a estar presentes en tu vida, pero entiende que eso no significa que vos, que digamos que eso te deba detener, que vos debas detenerte, no, o sea, uno la siente, pero tiene que aprender a atravesarlas y seguir adelante. Solo así pues vas a lograr como realmente eh, desarrollarte y llegar, digamos, sacarle más provecho a tu vida y no dejar digamos, estas situaciones te perjudiquen y estropeen tu proyecto de vida y tu potencial. Y bueno,
este era como el tema que quería comentarles. Este es el tema que quería hablarles sobre el instinto de supervivencia, sobre el individualismo, sobre el yo, sobre el ego, sobre el miedo. Espero realmente les haya parecido interesante, espero hayan encontrado algo de valor. Si están todavía conectados aquí y me están escuchando todo este carretazo tan largo, les agradezco muchísimo. Nada, por el momento, entonces me desconecto, les dejo mis mejores deseos como siempre y nada, feliz noche, feliz tarde, feliz día, según la hora a la que estén viendo. Nos vemos, si Dios quiere, dentro de 15 días. Vamos a ver si no hay derrumbe. Chao, nos vemos.